cuanto a la primera pregunta de cuáles son algunos de los factores en los que México fomenta el sedentarismo, creo que uno de ellos, de los principales, son las situaciones laborales. Desafortunadamente, en gran parte de Latinoamérica, las jornadas de trabajo y las situaciones de pagos son bastante complicadas para la mayoría de la población. Eso hace que tengan que estar buscando actividades laborales durante la mayor parte del día. Eso pues provoca en gran medida que poco del tiempo que tengan sea pues dedicado a actividades lúdicas, que en este caso pudieran considerarse al deporte o al ejercicio, a la actividad física en general, además de que los tiempos de traslado entre el domicilio y las diferentes ciudades, el domicilio y el trabajo, llegan a ser pues también bastante alejados y dificulta que pues sea realizada cierta actividad, al menos para caminar de camino al trabajo. Otro de los factores que pudiéramos aquí enumerar son, bueno, en este mismo sentido, que la mayoría de los trabajos son trabajos estáticos. Antes las actividades se realizaban en el campo, se realizaban en formas mucho más dinámicas, que se ha ido perdiendo, y actualmente pues la mayoría de los trabajos son bastante sedentarios. Otra cosa es de que no existe una difusión bien hecha de la actividad física lúdica, en la que solamente se aprecia el deporte como generador de espectáculo o de medallas o ese tipo de deporte, en el que prácticamente el deporte para la salud está olvidado, sobre todo por prácticas gubernamentales. La edad pues sí va a ser un factor bastante importante. En la medida en la que vamos aumentando nuestra edad, se considera como de algún modo natural que cada vez tengamos menor capacidad física. Sin embargo, esto no debería ser una ley. El ejercicio por sí solo es un protector ante el declive natural, que realmente, o sea, tenemos un declive natural con los años, pero que pues no es lo mismo que el declive sea en picada a que sea un declive amortiguado. Entonces la actividad física, cuando se empiece a dejar de hacer, pues también va a hacer que eso ocurra, ¿no? Que rápidamente perdamos nuestra capacidad física. En las personas mayores se observan diferentes situaciones. Una de ellas es que las actividades deportivas son cada vez más de menor intensidad, y eso provoca que pues también sean cada vez menos capaces de realizar actividades de mediana y de alta intensidad. Entonces, también algunas situaciones así como que la creencia generalizada de que pues ya nos tiene que doler las rodillas, nos tiene que doler los hombros, pues están como muy arraigadas, y eso hace que pues nos aparece un dolorcito y se lo checamos a la edad y que tenemos que estar en reposo. Y entonces pues el reposo va a aumentar las posibilidades de que cada vez seamos menos autosuficientes y con menor capacidad física. Toda esta situación que ha pasado durante el año ha disminuido la movilidad de los adultos mayores. Al estar pues recluidos en casa, provoca que pues cada vez realicen menos actividad. Entonces ya no, por lo menos hubo unos 3 o 4 meses en los que para nada salían. Entonces pues también eso dificulta, ¿no? Porque pierden masa muscular, reducen su capacidad aeróbica, están asustados. Todos esos factores se van sumando para que los adultos mayores sean una de las poblaciones más afectadas por la pandemia en su capacidad física y en su capacidad para realizar algunas actividades. Si además de eso le sumamos que tal vez los pequeños grupos deportivos en los que estaban incluidos, como pueden ser no sé, tai chi, yoga, que son como muy pensados para ese grupo de población, también pues se eliminan porque no hubo la posibilidad de que siguieran yendo ese tipo de actividades. Eso también provoca que efectivamente pues los adultos mayores cada vez tengan
menor posibilidad de hacer ejercicio. Y si a eso le sumamos que muchos de ellos están pues con algunas enfermedades crónicas o degenerativas, pues también provoca que esas enfermedades aumenten su sintomatología, aumenten la forma en la que se están manifestando y provoque que les sea todavía más difícil poder retomar esas actividades nuevamente. A nivel cardiovascular, el sedentarismo, vamos a entender que genera algunos perjuicios bastante importantes. Uno de ellos, y de los más importantes, es que la presión arterial pues, empieza a elevarse. Normalmente nuestro cuerpo, cuando realizamos actividad física, sobre todo a ciertas intensidades, llegamos a generar un estímulo sobre nuestro corazón y nuestro sistema cardiovascular para que aumente esas cifras, ¿no? Aumente esa presión arterial, esa frecuencia cardíaca. Pero cuando nosotros dejamos de hacer ese tipo de actividad, nuestro cuerpo sigue sin ese estímulo que eventualmente le da esos beneficios. Entonces a nivel cardiovascular vamos a tener mayor resistencia por parte de nuestras arterias para cuando realicemos alguna actividad. El corazón también va a estar menos preparado para realizar actividades altas y pues al ser un músculo tan importante y que nos va a dar este tipo de beneficios, pues también se va a cansar más fácilmente. Nos vamos a agotar con el solo hecho de subir algunas cuantas escaleras, algunas actividades leves, y cada vez, entre más sedentarios somos, las actividades a las que vamos a ser capaces de realizar van a ser cada vez más de menor intensidad. Entonces el ejercicio en ese sentido es bastante importante que se realice porque es un protector muy importante para nuestro sistema cardiovascular. La principal recomendación es pues tratar de hacer actividades en casa. Lo más complicado pues es encontrar una actividad que le sea agradable a la persona y que pues exista la posibilidad de que se encuentre todavía en su casa. Hay algunas actividades importantes. De aquí voy a juntar los dos puntos que mencionábamos acá en el cuestionario, en el que las actividades que más les pueden llegar a dar beneficios son ejercicios con propio peso, ejercicios de fuerza, que les permitan mantener una adecuada fuerza en sus miembros inferiores y miembros superiores, en su espalda, y que puedan de esta manera ser pues, lo más autosuficientes posible. En el sentido del trabajo aeróbico, tal vez una caminata, aunque sea dentro de casa, pueda ayudarles. Si tienen una bicicleta o si tienen una manivela o un par de pedales, los que son únicamente la barrita con los pedales, también es una posibilidad. Desafortunadamente, pues es difícil que en ese tipo de barritas que les menciono se alcancen las frecuencias cardíacas ideales. ¿Qué es lo que se sugiere, por ejemplo, aquí en ese sentido a adultos mayores? Que traten de por lo menos llegar a su segunda zona de capacidad física. Esta segunda zona es en ese momento en el que ya se empiecen a sentir un poco más agitados. Obviamente, para poder realizar una actividad de este tipo sabiendo que es una actividad segura, es importante que tengan un chequeo o un aval médico que les indique que pueden subir su corazón hasta esas intensidades. Lo que se recomienda, por ejemplo, ahí es que no vayan a pasar al menos pues, del 80% de su frecuencia cardíaca máxima para pues, por lo menos reducir ese riesgo. Ya si llevaran a cabo una valoración en la cual les indiquen que pueden llegar sin ningún problema a esas frecuencias cardíacas más elevadas por arriba del 80, incluso al 90 o al 95%, incluso al 100%, pues entonces ahí sí se podrá realizar de forma normal. También en personas que son diabéticas o que son hipertensas es importante que estén siempre acompañadas de otra persona para asegurarse de que no vayan a tener alguna recaída en cuanto a sus situaciones. De la misma forma, hay algunas enfermedades en las que lo mejor es esperar, no realizar actividad física todavía, hasta que sea pues, desarrollado con un control médico estricto, como
pueden ser personas con insuficiencia cardíaca o con enfermedades pulmonares importantes. En la población predomina el sedentarismo. Definitivamente se ha encontrado, bueno, se ha visto que por un lado las mujeres suelen ser más sedentarias que los hombres en México, y por otro lado, a medida que avanza la vida, las etapas de la vida, también las personas ancianas llegan a ser cada vez más sedentarias, y en un punto más adelante estaremos comentando algunos de estos factores. Desafortunadamente también en este momento algunas poblaciones de niños y de adolescentes también están volviéndose cada vez más sedentarios, sobre todo secundario a aspectos de la tecnología, de los juegos, del tipo de actividades que tienen que realizar. Si a esto le sumamos, por ejemplo, que los entornos son cada vez menos seguros, en los que tristemente pues, la inseguridad y la delincuencia hacen más complicado que el deporte y la actividad se pueda desarrollar en áreas públicas, pues también los niños cada vez salen menos, los papás pues, no los dejan salir, además de que pues, no los pueden acompañar porque tienen periodos largos de trabajo. También es un factor ahí como muy complicado para que la actividad física sea desarrollada desde pequeños. Otro factor también ahí en ese sentido bastante complicado es las clases de educación física, en las que pues prácticamente no se hace un fomento de la actividad física como un modo de vida. Entonces, pues es también es difícil que los niños entiendan el deporte, la actividad física en general como un beneficio para ellos y como algo divertido, como algo a lo que deben de aspirar.